continuar con el... Es el tema, ¿cuál es? El 11, ¿no? El 11. Es el 11, no le puse el número. Es el tema que sigue. Es el tema que sigue de este módulo de Cristología 2. El día de hoy vamos a ver el tema la misión de Cristo. Y con este tema, y bueno, con la ayuda del Señor vamos a tratar de redondear y de cerrar esta sección que hemos estado viendo con respecto a lo que es la obra de Cristo. La verdad es que sería imposible finalizarlo, ¿no? Porque, o sea, eso no se termina. O sea, tenemos, para hacerlo de una manera profunda, concienzuda, de ver todo a todo, son años. Y tenemos que empezar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. O sea, es de tapa a tapa. Todo, porque todo es la misma idea. Todo viene de la misma persona, es la misma palabra, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, aún si lo reducimos y decimos, ok, sistematizarlo, ¿no? Con cristología, todavía faltan muchísimas más cosas, ¿no? Pero como lo hemos comentado en más de una ocasión, el objetivo es tener una claridad bíblica, ¿sí? Sobre este tema. El poder tener una claridad, algo que nos permita entender, que nos permita explicar nuestra fe, que pues si poner algunas bases, si necesitamos o si aún deseamos ir más allá, que las bases estén cubiertas, que el ABC esté cubierto, ¿sí? Entonces, de manera que si pues el Señor nos ayuda, vamos a intentar ordenarlo el día de hoy, ya así como que vamos a cerrarlo, y vamos a ver varios textos, y van a darse cuenta cómo en todos esos textos, todo lo que hemos estado viendo acerca de la obra de Cristo, ahí están metidos. Entonces es como que, como ya lo tenemos identificado, es, ya puedo ver esto, ya puedo ver esto, ya lo puedo conectar con esto. ¿Sí me explico con eso? Yo sé que la clase va a estar un poquito densa. Yo espero que hayan visto el material que se les envió desde el viernes, ¿verdad? Para pues no llegar tan en fríos, ¿no? Y bueno, pues que el Señor nos ayude. Entonces vamos a iniciar con esto. El apóstol Juan afirma que la fe depositada en Cristo salva a los perdidos. Afirma que la entrada de Jesús en el mundo, como el Hijo unigénito enviado por Dios, tiene misión salvadora y no condenatoria. ¿Cuál es la misión de Él? Salvar, no es condenar. Es decir, la palabra dice, Juan, sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí. Juan 3:17, en la Nueva Biblia de las Américas se lee, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. Juzgar es el término, es un término judicial, ¿sí? O sea, es juzgar judicialmente, aplicar la ley, ¿sí? Emitir una condena, eso es lo que quiere decir. Dice, entonces no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es muy claro, esto es muy clave, es muy claro, es muy importante, porque está unido, ¿verdad? Al versículo del amor, ¿no? O sea, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero después no se detiene aquí, o sea, después de eso aclara, ¿sí? Y después de eso, bueno, dice, lo voy a parafrasear, ¿no? Pero los hombres han elegido más bien, o sea, eligen la oscuridad a la luz, eligen otras cosas. Entonces, en todo eso, esto es muy importante porque nos deja ver que pues el Señor nos creó con una voluntad y somos responsables de ello y somos responsables ante Dios del uso que nosotros demos
de esa voluntad. O sea, evidentemente va a haber resultados si el uso de esa voluntad fue para bien o si fue para mal. ¿Estamos aquí? Pero la provisión de Dios ahí está, y voy a seguir golpeando y voy a seguir machacando en eso hasta que lo podamos ver por todos lados en las Escrituras, ¿sí? Entonces, les recuerdo que el carácter legal que tienen la redención y la reconciliación, ¿verdad? Es decir, Dios se muestra justo, pero también ¿cómo se muestra? Amoroso. O sea, es justo, pero es amor. Veamos que no se puede decir que se ama en una base de injusticia, ¿no? Pero entonces es así como él, o sea, como está presentado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se muestra justo? ¿Alguien que me diga? No. A ver, ¿cómo se muestra justo, por ejemplo, para salvarnos, para redimirnos? ¿Por qué es justo? Está sin pecado. Porque nos entregó a su Hijo para que muera por nosotros. Porque hubo la paga. Porque hubo un pago, porque expió, porque hubo un pago por la falta. ¿Ven cómo si necesitamos tener manejar más aquí en la punta de los dedos estos términos? O sea, el por qué fue justo. Pues porque hubo un pago por la falta. Ahora, ¿por qué fue amoroso? O sea, es decir, ¿cómo se muestra amoroso? Porque envió a su Hijo. Entregó a su Hijo. ¿Sí me explico? O sea, Él mismo se proveyó para eso, sin tener culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros, en lugar de nosotros, porque hubo un sustituto. ¿Ya lo están viendo más cerquita? Entonces, el Hijo de Dios tiene toda autoridad judicial porque el Padre le ha conferido todo juicio. En Juan 5:22, la Reina Valera 77 se lee así: pues ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ha dado, ¿cuánto del juicio? Todo. Dice, todo el juicio, ¿a quién? Al Hijo. Okay. Es decir, ¿quién es el encargado de, ahora allá delante del gran trono blanco, cuando ya sea, que ya estén todos, ¿verdad? Ahí en línea. ¿Quién es el que va a estar ahí y diciendo, bueno, pues, el Hijo? Toda autoridad, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En la tierra y en el cielo, ¿verdad? Entonces, todos estos son términos legales, hermanos. Todos estos son términos legales. O sea, quedan claro, porque está hablando evidentemente de justicia. ¿Sí me explico? Y se tiene que llevar a ese término. Entonces es necesario tener presente que la Biblia es muy precisa en todos estos detalles, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fíjense, no deja opción para que nadie que no sea Dios lleve a cabo la labor de salvar al humano. Me voy a detener tantito ahí. Pero es clarísimo, desde el principio hasta el final, no hay opción para que nadie o alguien pueda pensar, partiendo de la enseñanza de la Biblia, ¿sí? Pues que alguien más puede, o que el ser humano puede obtener salvación mediante algún otro medio. Eso es solamente prerrogativa de Cristo. Eso es prerrogativa de Dios. Es decir, a Él le corresponde todo o sea, no solamente es el derecho, pero es la autoridad. Entonces, esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy importante. Porque hace un momentito, Rocío nos enseñaba, híjole, y después, ahora sí que en la sobremesa que se estaba teniendo, ¿verdad? El impacto que tiene la doctrina. Ahora, cuando esa doctrina
no se alinea a la palabra de Dios, híjole, luego andamos haciendo cosas que ni al caso. Cosas que no tienen ningún valor espiritual. Cosas que no tienen ningún peso espiritual. Cosas que lo único que hacen es, en buena medida, en muchos casos, robarnos el gozo de la salvación y desenfocarnos y enfocarnos en, ahora sí que como le pasó a nuestros ancestros mesoamericanos, ¿verdad? Antes, cuando llegaron los españoles por allá, les llevaron espejitos. ¿Y qué les quitaron? El oro. Y ahí andan ahí, ¿verdad? ¡Ay, los espejitos, ¿verdad? Y mientras tanto te están quitando lo realmente valioso. Entonces, a veces, lo que pasa con doctrinas que tienen un origen humano, pues, ahí están los resultados. Ahora, ya no digamos cuando una doctrina, cuando una enseñanza tiene un origen diabólico. Porque también las hay. O sea, es decir, hay doctrinas de demonios. ¿Sí? Pero para yo poder identificar todo eso, yo necesito conocer. Yo necesito identificar en primer lugar lo que es la verdad, lo que es la Biblia. Y ya después puedo meterme a ver otras posturas y podré ver otras cosas. ¿Sí? Que es bueno conocerlas, que es bueno saberlo, sí, pero no es indispensable. Indispensable es entender la Biblia. ¿Ok? Entonces continuamos. Fíjense esa prerrogativa, ¿no? Cómo se viene dando por todos lados. Solo estoy poniendo un par de botoncitos, ¿no? Ahí en Mateo 1:21 dice que el ángel anunció que se le debía de llamar Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Sí? Jesús, Josué, Oseas, es el mismo nombre. Es en diferentes formas, pero es el mismo nombre. El Salmo 3:8 y en Jonás 2:9 se afirma que del Señor viene la salvación. Unas versiones dicen, de Jehová es la salvación. O sea, de Él proviene, en Él se origina, de Él proviene toda la salvación. ¿Sí? De tal manera que nadie que no sea Dios puede salvar y ser el Salvador. ¿Está claro eso? Porque luego ahí entran los esfuerzos del hombre. De hecho, el término religión, eso es lo que quiere decir religar. ¿Y qué es lo que hace la religión por sí misma? Es el esfuerzo del hombre por religarse con Dios. En el caso en el paganismo, las religiones paganas eran para religarse, ¿sí? Con sus deidades, estar en relación, estar unido a sus deidades. O sea, religión sería el hecho, o sea, entiendo que estoy separado de Dios. Muerte. Eso es muerte. Voy a insistir en eso. En la Biblia, muerte no quiere decir término, quiere decir separación. ¿Sí? O sea, dices, bueno, pero esos son conceptos medios ahí. No, ese es el concepto bíblico. Podemos sacar conceptos filosóficos también, que los hay. El asunto es de que cuando nos vamos por ahí, dices, ay, ya estoy metiendo el pensamiento humano. Pero en el pensamiento bíblico, en el pensamiento de Dios, muerte no es exterminio. Muerte es separación de Él, es separación de la vida. Él es la vida. ¿Sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Ahí está. Dicho de una manera muy sencilla. Pero otra vez, solamente Dios puede salvar y solamente Él puede ser el Salvador. Entonces, la misión del Señor es la salvación. ¿Sí? Abre una puerta para un escape seguro de la segura condenación en la que está el hombre a causa de su pecado. ¿Estamos aquí?
O sea, la puerta que Él abre para salir corriendo de esa condenación es segura. Él es esa puerta. Él es ese camino. Él es ese religarnos, ¿sí? Al poner en nosotros su vida en el momento en que creemos, en el momento en que depositamos nuestra confianza en Él. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Muy bien. La salvación es la misión del enviado de Dios. Dios envía a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué mundo? Son los hombres. Dios tenía preparada la salvación para el hombre en lugar de ejecutar la condenación. Vamos a detenernos a ver tantito esto. Y miren, yo quiero insistir en esto, ¿sí? En que Dios no salvó, Dios no condenó a nadie antes de la creación. O sea, no determinó para nadie a este todavía no lo he creado, pero ya lo destiné a este lugar. Este todavía ni siquiera existe, pero ya lo destiné. ¿Sí? Eso teológicamente se echa para abajo muy fácil y aún filosóficamente se echa para abajo muy fácil. Después voy a entrar más en esto, ¿sí? Pero la Biblia no enseña que Dios condenó o que Dios salvó de antemano. Lo que la Biblia enseña es de que Dios proveyó de antemano la salvación para todo aquel que cree. Eso sí lo proveyó de antemano. Eso sí lo proveyó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, van a ver los énfasis que están ahí, ¿verdad? En negrillas y subrayada. Sabiendo, en Reina Valera 77 se lee así, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cómo? Dice, ¿qué fuimos? Rescatados. ¿En qué tiempo está? ¿Ya pasó? ¿Ya fuimos? ¿Ya? ¿Cuántos ya fueron rescatados? ¿Ok? O sea, ya hubo, acuérdense, ya hubo. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir se está refiriendo a una vida hueca, vacía, sin sentido. ¿Sí? Dice, la cual os fue transmitida por vuestros padres. Y esto se remonta hasta Adán. ¿Sí? No con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el rescate no se pagó con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es la sangre de Cristo? Sí, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está, es un símil, ¿verdad? Para la expiación, lo que Dios acepta para expiar el pecado. ¿Sí? Versículo 20, ya provisto, ¿qué cosa fue provisto? Ese cordero, ese pago, ese rescate, ya fue provisto desde antes de la fundación del mundo. Ajá. Pero manifestada al final de los tiempos por amor a ustedes. O sea, este es el final de los tiempos. Ya con la venida del Señor, bien, la iglesia, pum, estamos en el final de los tiempos. Dice, oh, pero ¿qué tan final? Pues quién sabe qué tan final, pero tenemos 2000 años en el final de los tiempos. Sí, versículo 21. Porque por medio de Él creísteis en Dios. Es decir, ¿quién nos llevó a poner nuestra confianza? Quien le resucitó, es decir, Dios, le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Sí? Noten el énfasis en esta lámina. Noten eso, por favor. Ahí si lo quieren rayar ahí en su Biblia, está bien. Pero esto es muy importante, porque muchas veces hay posturas que te dicen, no, es que Dios predestinó a unos, y se utiliza ese término que otra vez tiene sus problemas, ¿no? Y después hablaremos un poquito más acerca de eso, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Esta misma causa
la está proclamando el apóstol Pedro ante el Sanedrín. Es decir, lo mismo, ¿no? Que solamente en Cristo, solamente en Él nos acercamos a Dios. Si ubicamos lo que es el Sanedrín, ¿no? Ok. Dice, pero el alcance obviamente tiene carácter universal, no universalista. Ahorita voy a tratar de explicar eso. Y no solo al grupo presente. Es decir, cuando Pedro va ahí con el Sanedrín y les dice allá en Hechos 4:12, bueno, no que él fue, es que los llamaron, ¿no? Y les pusieron una golpiza pero sabrosa, ¿no? Por andar, ahora sí que, ¿y por qué sanaron al... ¿Se acuerdan del paralítico que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, no? Entonces pidiendo dinero, ¿no? Y llegan ahí Pedro y Juan, ¿verdad? Y pues él pidiendo dinero y les dice, pues danos dinero. Y ellos, pues no traemos, pues somos pastores, pues no tenemos dinero. Entonces, pero lo que tenemos te doy. O sea, lo que tengo te doy. ¿Sí? Y pues eso fue un tremendo impacto ahí. Después, a ver qué pasó, ¿verdad? Y es cuando llaman a Juan y a Pedro ahí del Sanedrín y le dicen, ¿qué no les prohibimos que no anden predicando? ¿Qué no les prohibimos que no anden hablando de ese nombre? Le dicen, pues sí, ustedes son gobernantes en la parte religiosa, pero es prioridad, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. O sea, en el momento en que entra en conflicto la palabra de Dios con la palabra del hombre, nosotros tenemos que tener perfectamente determinado es por dónde me voy a ir. Si no entra en conflicto una cosa con la otra, no tengo problema. Pero cuando entra en conflicto, yo ya sé por dónde me voy a ir. ¿Sí? Luego podemos hablar más acerca de eso. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Eso es una declaración contundente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando mencioné que el alcance que tiene, porque evidentemente Él les está hablando del Señor de la salvación, no le está diciendo nada más acerca de ellos, sino eso es para todos los hombres, eso es universal. ¿Sí? Los voy a confundir tantito ahorita. Eso es católico. Católico quiere decir universal. ¿Sí? Hay un libro que hay un escritor cristiano, ¿verdad? Que lo acaba de sacar y dice, soy católico pero no romano. O sea, soy cristiano católico pero no romano. O sea, soy de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Sí? Entonces, bueno, es un término. Pero fíjense cómo luego nos golpea eso, ¿no? Cómo hay cosas que tienen ya, hay términos que han sido secuestrados por siglos, hermanos. Hay términos que han sido secuestrados por siglos, entre otras cosas, ¿no? No, pues eso, ¿no? Es que bueno, hay mucho que ver y hay poco tiempo, ¿no? Pero con eso les digo, ¿no? O sea, es que es católico. La iglesia siempre ha sido católica. Bueno, la iglesia de Cristo, sí. Es para todo aquel que cree. No importa si es de un lado o desde otro. No importa. Si tú crees, eso es universal. Pero cuando dicen es católico y romano, dices, no, espérate. Eso ya es que depende, que se origina, que está de Roma. Entonces dices, bueno, pues no. Entonces, bueno, universalista, dijimos que el alcance de esto es universal, pero no universalista. Universal es para todos. Cuando digo que no es universalista, es porque el universalismo es una corriente teológica. El universalismo quiere decir, todos son salvos, porque ya Cristo murió por todos. Entonces ya no tienen que creer. Porque ya Cristo murió por todos. ¿Se fijan? O sea, si crees o si no crees, la Biblia dice que Cristo murió por todos. Sí, pero también la Biblia dice que es para todo aquel que cree. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender.
Y hay muchos grupos, sobre todo, fíjense que eso tuvo un resurgimiento hará unos 20 años, más o menos, 25 años, desde más con lo de Reading, con Bill Johnson y eso, ¿te acuerdas? Será más o menos ese tiempo, unos 25 años, por ahí, ¿no? Que tuvo un impacto mundial, ¿no? Nosotros conocimos a algunos de los principales promotores de todo esto, ¿no? En ese sentido. Gente bien intencionada, debo decir, pero sin el entendimiento bíblico. Entonces ellos, o sea, lo que el universalista, en este caso, que es algo más reciente, ¿no? Manejaban, es que ya Cristo murió por todos, ¿verdad? Entonces, lo único que pasa es que hay que decirles eso para que entonces ya se empiecen a conducir como hijos del rey y no como mendigos. De hecho, uno de estos libros así se llama, ¿no? Y nosotros conocemos al autor, ¿no? Así de mendigo a príncipe se llama, ¿no? Sí lo voy a mencionar, ¿no? El autor es Chris Vallotton, ¿ok? Y es así, y uno lo ve y dices, es que se ve muy bien. El asunto es de que no es así. O sea, sí puedes pasar de mendigo a príncipe, pero si pones tu confianza en Cristo, no si me enteré, porque ya me impartieron salvación. La salvación no se imparte, yo no te puedo dar salvación, yo no puedo orar e imponerte las manos, eso es una impartición y que recibas salvación. O por el hecho de que estamos adorando y de repente, ya Dios está aquí, está impartiendo salvación, ya todos somos salvos y todos adoramos. No es cierto. ¿Sí? Entonces, bueno, regresando aquí, todos debían saber que no existía salvación fuera del Mesías. ¿Sí? Porque fíjense, aquí el contexto al que les está hablando, la iglesia, los primeros años, eran puros judíos. Gente que sabía, gente que sabía de la Torá, o sea, de la ley, ¿sí? Que se guiaba por eso en alguna medida. Gente que sabía de Moisés, ¿sí? Gente que que estaba consciente de los profetas, ¿sí? De las profecías acerca del Mesías, etcétera. Todo eso. Ese era el contexto, o sea, es decir, para cualquier judío le hablabas de Moisés, le hablabas de la Torá, le hablabas del Mesías, eran términos que ellos entendían perfectamente. Quiero que me ubique, o sea, hasta aquí. Es decir, y que la salvación vendría por medio del Mesías, ¿sí? Entonces, el asunto es de que todos los que estaban ahí presentes, el Sanedrín, estaban involucrados y enseñando en una salvación por obras, en una justicia propia, en que puedo obtener la salvación mediante el cumplimiento de la ley y aún de la ley, de la tradición, o sea, de la ley oral o más bien de la tradición de los ancianos. Que si yo hacía esto y esto y esto, yo voy a estar bien y de hecho yo ya soy salvo, ¿verdad? Porque soy descendiente de Abraham, lo que ya tratamos. Entonces, pues lo que Pedro le está diciendo aquí en otras palabras, ¿verdad? Dice, miren ustedes, pues son los que deberían de estarle enseñando el camino de la salvación al pueblo en base a lo que Dios dice, en base a lo que Dios establece en su palabra, ¿sí? Que siempre fue por fe, o sea, fue por gracia mediante la fe, siempre. Entonces, a Abraham mismo, Abraham creyó, ¿y qué? Y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, es Pedro quien les está anunciando ahí que no existe otro camino más que Jesús, ¿sí? Es decir, solo en la persona de Jesucristo se puede encontrar salvación. Punto. Y eso era algo, es demostrable con las Escrituras. El problema viene después. El problema viene, y esa es en una forma en la que nosotros nos encontramos hoy en día, ¿sí? El problema viene después,
cuando entran los gentiles a la iglesia. Porque los gentiles no sabían quién era Moisés, les importaba muy poco qué era la Torá y no tenían ni la más remota idea de qué o para qué era el Mesías. Ahora a ellos les tienes que explicar eso. Y eso es en donde nos encontramos hoy en día. ¿Sí? Porque Dios, ¿no? Y si a eso le agregamos que por un lado, si les quieres hablar de Cristo, pues hay muy mal testimonio de muchos cristianos y de la cristiandad. ¿Sí me explico? Y si por el otro lado les quieres hablar de Israel, Israel tiene muy mala prensa y se la ha ganado a pulso. Me refiero al Estado de Israel actual. A eso me refiero, ¿no? Entonces, pero no voy a entrar por ahí, quisiera, pero nos vamos. Le seguimos, entonces. La misión del Señor en su primera venida tenía como objetivo la salvación de los hombres. De ahí que Él dijo, en Lucas 19:10, Nueva Biblia de las Américas, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? El hombre. No, la presencia de Dios nunca se ha perdido. Sí, o sea, es el hombre se perdió su camino. ¿Sí? Entonces, aquí el Salvador y solamente Él, como lo hemos visto, Él ocupó nuestro lugar. La muerte ahí en la cruz. Él es el único Cordero de Dios que quita el pecado. Todos los demás que se hacía, cubría, era algo que, bueno, ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? Entonces, como lo hemos visto, Jesús y solo Él puede salvar. Hasta lo cantamos, la semana pasada cantamos eso, ¿verdad? Solo Dios puede salvar. O sea, Cristo lo puede hacer. Solamente Él puede salvar. Solamente Él nos puede reconciliar. Solamente Él nos puede traer en amistad con el Padre. Solamente Él. ¿Sí? Fuera de Él, el hombre está perdido. ¿Por qué? Pues porque Él es el único que ha satisfecho ahí en la cruz las demandas de la justicia divina en relación con el pecado del hombre. Por eso dice, yo para esto vine. Yo vine a buscar y vine a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, es el Señor el que viene a buscarnos. Nosotros no lo buscamos a Él. Él viene a buscarnos a nosotros. Él vino. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. ¿Sí? Voy a repetir el término 2-3 veces que lo tenía aquí y Rocío lo mencionó hace un momentito. ¿Sí? Amor en descenso. Es el amor viniendo a nosotros. ¿Sí? Es Emmanuel. Entonces, nadie más que el Dios hombre o ¿cómo se acuerdan del término teoantropos? El Dios hombre, ninguno puede compararse a Él, ni a los talones. ¿Sí? Porque ninguno es como Él, pero ni de chiste. ¿Sí? Esa condición de Emmanuel, de Dios con nosotros, hace posible que su sacrificio sea de infinito valor para agotar en plenitud la responsabilidad penal del pecado del hombre, llevando sobre sí el castigo que correspondía a todo aquel que cree. O sea, la salvación es para todos los hombres, la provisión es para todos los hombres, pero es potencial solo para el que cree. Se hace efectiva en aquel que cree. En Marcos 20:28, Mateo 20:28 se lee así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate, en pago. ¿Sí? En pago por muchos. Y es muy importante tener presente este pasaje, hermanos. Este versículo es básico. Por eso vamos a hacer un par de observaciones, ¿no?
acerca de él. Pero sí quedó entendido el párrafo anterior al versículo que vimos, que la condición de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, ese es Dios hombre, el sacrificio de él es infinito, tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque no es hecho ese rescate, como leímos ahí en Primera de Pedro, no fue hecho con oro, plata, con nada corruptible. Cuando dice corruptible es que pertenece a esta creación, que se puede destruir, que se puede manchar, que se puede... ¿Sí me explico? Que tiene que tiene un valor, pero es un determinado valor. Pero la comparación que hace la sangre de Cristo, la vida de Cristo, no tiene, su valor es infinito. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Él, ¿qué valor tiene? Es infinito. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es suficiente para acabar con la responsabilidad penal del hombre. Yo espero que les haya quedado un poquito más claro esto. Y si no, pues ahí tienen sus apuntes, más los que están haciendo. Después pueden preguntar y pueden escuchar las veces que quieran. ¿Sí? Entonces, algunas de estas afirmaciones o características o puntos, perdón. La primera afirmación tiene que ver con la razón de la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? En donde nuestro Salvador enfatiza la razón de ella en un ámbito de servicio. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir. Entonces, fíjense, ya amarren. Él viene ¿a qué? A servir. El ámbito es servicio, ¿sí? Cristo no vino para ser servido, ¿sí? Como le hubiera correspondido en su condición de Dios y Creador, con derechos sobre las criaturas, sino para servir. O sea, él pudo llegar y demandar pleitesía. Él pudo llegar y se me postran todos y al que no, ahorita aquí lo chicharro. ¿Sí? Ahorita aquí, híjole, un paréntesis, es que luego mi mente se va con algunos pasajes, ¿no? Y porque nos habla la Escritura, por ejemplo, de cosas que aún los ángeles anhelan ver. ¿Sí? Yo luego me pongo a pensar en eso y digo, ¿cuál sería la reacción, por ejemplo, de los ángeles cuando veían que Cristo estaba en la cruz, cuando veían que lo estaban torturando, cuando veían que todo eso? ¿Cuál creen que sería de los ángeles santos, no? O sea, es Dios, déjanos una fracción de segundo, necesitamos nada más para exterminar a todos esos. O sea, es el amado del cielo al que le están haciendo esto. ¿Sí me explico? O sea, ubiquen eso. Es el amado del cielo y ¿sí? Y el Padre, espérense. Pues él lo dijo, ¿no? A Poncio Pilato. Entonces tú eres rey. Pues tú lo has dicho. Y no lo dijo en ninguna actitud arrogante, ¿no? Pero dice, mira, yo puedo ser librado. ¿Sí? El asunto es de que si soy librado no hay provisión para tus pecados. Tienes chance de arrepentirte. Tienes chance de buscar la verdad. ¿Sí? Es decir, yo puedo llamarle a mis servidores si vienen. O sea, ¿tú piensas que el ejército romano es así como que uyuyuy? O sea, si un ángel, un solo ángel allá en el Antiguo Testamento en Isaías, acabó con 180,000 asirios en un rato. El ejército más poderoso en su tiempo. ¿Sí? En uno solo. Imagínense lo que haría una legión de sus servidores. O sea, extermina la galaxia, ¿no? ¿Sí me explico?
Y dice, o sea, mi poder para hacer eso es inescrutable. Entonces, vean qué importante es esto, hermanos. O sea, pero él estuvo ahí y se quedó ahí, ¿sí? Y aún, otra vez, ¿no? Yo creo que los ángeles decían, oye, es que por donde va pasando, es que deberían de besar el suelo que va pisando, ¿sí? Y se andan con esas cosas, pero ya van a ver luego, ¿no? Seguimos avanzando. Eso no dice la Biblia, eso es de mi cosecha. La encarnación del Verbo tiene el propósito de servir, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, el hecho de que Dios se encarnó, ¿sí? Tiene que ver con el propósito de servir. Quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como dice Romanos 9:5 y otras partes, desciende a la condición de hombre para que desde su humanidad pueda humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es amor en descenso, ¿sí? Desde su humanidad es que puede hacer eso. Desde su humanidad es que podía pagar. Desde su humanidad es que, o sea, pagar el precio, es que podía rescatarnos. Es que tendría que ser eso para reconciliarnos, ¿sí? Para mostrarse justo y para mostrarse amoroso. Seguimos. Número el que sigue. El Mesías no había entrado en el mundo de los hombres en su primera venida para ser entronizado y manifestarse glorioso en el mundo, sino para sufrir el desprecio, la sinrazón, las injurias y la muerte. Los reyes del mundo son servidos. El Rey de Reyes vino a servir. Qué contraste, ¿no? El servicio que haría se expresa en la obra de redención, siendo el sustituto de los hombres. ¡Wow! ¿No? O sea, esa sin razón, sufrir esa sin razón. Pero esa es la primera venida. Primera venida no fue para decir, aquí estoy, vengo y tomo el trono y a mis enemigos les voy a dar con el amansalocos. ¿Sí? Y los que insistan, pues va a correr sangre. No vino a eso en su primera venida. La segunda venida es distinta, porque viene a entronizarse, viene a gobernar y viene a hacer justicia y a establecer el reino de justicia eterna. ¿Sí? Y ahí es en donde, bueno, no vamos a entrar en la parte apocalíptica, ¿no? Pero esto ya es, evidentemente es escatológico. Pero en su primera venida vino humilde, ¿sí? Isaías dice, no levantará la voz. O sea, no va a andar llamando la atención. Se va a hacer tranquilito, ¿sí? Tranquilito, humilde, en un burrito, entrando en un burrito. O sea, cuando la entrada a Jerusalén, en un pollino, un burrito chiquito todavía, bueno, no tan chiquito, pero lo aguantaba, ¿no? Pero no llegó en un caballo, que un caballo era, sí, era de lujo, ¿sí? Sí, era un deportivo, esos eran, ¿no? Pero, entonces, no, o sea, va humilde. Sí, los caballos eran para la guerra, en esencia, ¿sí? Entonces, pues sí, en esencia sí, ¿sí? Es un animal de carga, es un animal de trabajo, ¿sí? Y el caballo es un animal de guerra. Sí es de trabajo, pero es un animal de guerra. Es muy útil para la guerra, de hecho, ¿no? Entonces, el Señor se sometió a tomar la forma de siervo para hacer la voluntad de Dios en todo el plan de la redención. O sea, no es de que Él no tuvo alternativa, es de que Él quiso, ¿sí? Entonces, así se debe de comprender las palabras del profeta Isaías. Ahí les va. Isaías
50, versículos 5 al 7, Nueva Biblia de las Américas, se lee así. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Es decir, la Reina Valera creo que lo traduce a los que mesaban mi barba. Pero eso fue parte de lo que le hicieron cuando lo estuvieron golpeando. O sea, le arrancaban, le agarraban y ¡tas! ¿Sabes lo que duele eso? ¿Sabes lo que duele acá? O sea, si dices, ay, me agarraste de un pelito, ay, ay, y te anda la lagrimita rodando. ¿Sí? Pero que te agarren y que te mecen la barba, o sea, que te peguen jalones de barba al punto en que se queden con, o sea, hasta con piel. ¿Sí? Pero dice, yo no di mi espalda. O sea, yo no tuve miedo a eso. Por eso el Señor, ¿ustedes creen que tenía miedo a la cruz? O sea, pues voy a sufrirla, pero por eso cuando va a Getsemaní, que le dice, o sea, Padre, pues si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, este juicio, ¿verdad? Dice, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Que no se haga, perdón, me rewindo para atrás. Sí, es importante tener un buen monitor. ¿Sí? Este no es in-ear, este es in-heart. ¿Ah? Esa, miren, me la saqué de aquí así. ¿Eh? Esa de aquí. ¿Qué hubo? Ahí les va. Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Que no se haga mi voluntad. ¿Sí? Bueno, o sea, hay una entrega ahí, pero él no estaba, ay, es que me va a doler un montón y entonces, ¿qué me van a decir? No, o sea, pero ¿por qué tú y yo nos tenemos que separar? O sea, ¿por qué me vas a dar la espalda? O sea, la eternidad hemos estado en una de amor y de comunión y de repente me vas a dar la espalda. ¿Me vas a abandonar? ¿Me vas a separar de ti? ¿Alcanzan a ver? Por eso es Lama. Eloí, Lama Sabachthani. ¿No? O sea, me has desamparado. O sea, ¿por qué me dejaste? Pero eso lo estaba viendo, pero dice, pero por el hombre yo lo hago. El amor. Justicia, ahí está. Justicia, amor. No escondí mi rostro de injurias y salivazos, o también se refiere al que le escupieron. Versículo 7, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, o sea, duro. ¿Sí? Como, o sea, pueden chocar con él, no pasa nada. Dice, y sé que no seré avergonzado. Aquí cuando habla de no ser humillado, o sea, dice, por eso no soy humillado. A pesar de todo esto, yo no estoy humillado, ¿sí? Y no seré avergonzado, porque se está refiriendo a que no se va a quedar sin fruto. Se está refiriendo a que su propósito se va a cumplir, ¿sí? A que él sería exaltado, a que él tomaría el lugar que le corresponde, que él llevaría a cabo aquel plan, esa misión, ese propósito para honrar al Padre, ¿sí? Y que estaría con él, pero ya lleno de gloria, con toda la autoridad. Por eso Isaías 53 es tan precioso, ¿no? Porque habla de él y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nosotros. O sea, dice, y quedará satisfecho, ¿no? Entonces, seguimos. La humillación del Hijo de Dios, entonces, no consistió en hacerse hombre, eso ya lo hemos tratado, sino en tomar la forma de siervo.
la humanidad asumida es el vehículo para llegar a la forma de siervo. La encarnación, pues. ¿Ok? Es necesario hacer una distinción entre lo que es limitación y lo que es humillación. La limitación es la renuncia voluntaria a un derecho inherente. Esa es la experiencia a que llega el Verbo eterno en la encarnación. ¿Sí? O sea, no se humilló, se limitó. ¿Recuerdan Filipenses 2, del 6 al 8, donde dice, el cual existía en forma de Dios, que no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan que vimos que eso es la kenosis, que eso es lo que es el vaciamiento? Que en ninguna manera se vació de su deidad, que nunca dejó de ser Dios, pero que se despojó, que se vació de su derecho a ser tratado como Dios, ¿sí? Y hacerse igual a los hombres. De eso se vació, de eso se limitó. Ahí está hablando de esa limitación, no que dejó de ser Dios. Pero esto ya lo ubican ustedes. Sí, esto ya lo hemos tratado mucho y sin duda lo seguiremos tocando. Pero sí está claro, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Está claro? Sí, gracias. Seguimos, vámonos yendo casi para el final. Ninguna de sus condiciones esenciales quedan fuera o son retiradas de la persona que se encarna, perdón. O sea, no deja de ser Dios. Aunque está limitado en el espacio físico y en el tiempo como hombre, pero Él no deja de ser omnipotente como Dios. O sea, no deja de ser Dios, pero se limita como hombre. Simplemente acepta lo que supone venir a la experiencia natural de un hombre en el tiempo y en el espacio, con las limitaciones propias de una naturaleza humana, ya que el Verbo fue hecho carne. ¿Sí? Entonces, otra vez, en ningún momento deja de ser Dios. Yo no sé si alcanzan a ver cómo en todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo, va vinculada esa, ¿cómo se llama? ¿La unión qué? Muy bien, alumnos. Les vamos a poner su estrellita así, o con un plumón. ¿Sí? Al ratito, Dalis, les pones ahí en la frente, te voy a, sí, sí, con un marcador de esos permanente, ¿no? En cambio, entonces vimos, me voy a regresar, vimos que es la humillación, ¿verdad? O sea, hay limitación y humillación son distintas, ¿no? Ok, entonces, la humillación exige venir voluntariamente a un estado que no corresponde a la condición esencial y eterna de la persona divina del Verbo de Dios, y que en cierta medida es contrapuesto a ella. De aquí que el Hijo de Dios se limita al hacerse hombre, pero solo se humilla al hacerse siervo. Otra vez, de Dios a hombre no hubo humillación, hubo una limitación. Pero de hombre a siervo, ahí hubo una humillación. Y cuando habla de siervo, la palabra que utiliza es esclavo, ¿sí? Esto no implica un estado social de esclavitud. Aquí lo que está implicando es la entrega voluntaria a un servicio absoluto de obediencia al Padre, ¿sí? Está hablando de una renuncia a cualquier derecho propio, porque un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene derechos. O sea, eso lo seguimos viendo. Eso lo hemos visto así. Es decir, un amo, si tenía sus esclavos ahí y se levantaba de malas y quería matar a palos a un esclavo, lo podía hacer.
Y no era algo penal. ¿Sí? Porque la vida de ese esclavo le pertenece a él. Él es el dueño de su vida. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Cuando dice que ya no somos esclavos del pecado. Ya no, nuestra vida no le pertenece al pecado. Si pecamos, eso es rollo nuestro. Pero ya tenemos la opción de no hacerlo. Porque ya no estamos obligados a hacerlo, porque no le pertenecemos. ¿Ven? Entonces, final, vámonos a la conclusión. Jesucristo no solo fue sustituto de los pecadores en la muerte física, que es consecuencia de la muerte espiritual, sino en ella misma. ¿Qué nos referimos? En la misma muerte espiritual, en la misma separación. Él fue separado, no solamente murió en su cuerpo, pero fue separado. ¿Sí? Dios el Padre le dio la espalda, ¿se acuerdan? Lo acabo de mencionar. ¿Sí? Es decir, es esa separación del Padre por causa de nuestro pecado. Porque al cargar nuestro pecado en Él, Dios no puede coexistir con el pecado, hermanos. No puede estar coexistiendo Dios con el pecado. Al cargar en el Hijo el pecado de nosotros, los seres humanos, ¿qué es lo que viene? Se separa. ¿Sí? No puede estar ahí. Sí. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero Él fue nuestro sustituto ahí. Y por eso es nuestro Salvador. Es nuestro Cordero. Muy bien dicho, nuestro Cordero. Es Dios el que pone su vida desde su naturaleza humana en propiciación por los pecados. ¿Sí? La misma condición santísima del Salvador hace ininteligible, es decir, que no entiendo, así como ustedes se quedaron con esa palabrita. Que no se puede, o sea, me rebasa, eso quiere decir, ¿sí? A la mente humana, la grandeza de una sustitución tal que el santo Dios hombre es hecho pecado. O sea, ¿cómo puede pasar eso? ¿Sí? Para que los pecadores lleguen a ser en Él, es decir, en Cristo, justicia de Dios. Yo creo que los ángeles se rascaban la cabeza con eso. No quiero decir que las alas, porque luego no dice de alas, ¿no? Nosotros no sé por qué luego les ponemos alas, no sé si sean por los querubines, ¿no? del propiciatorio. Pero es algo muy generalizado, ¿no? Pero no sé si se hacían, ¡ay! ¡Qué cosa! O sea, el amado del cielo, el santo Dios, hecho hombre. Sí, pues claro, o sea, para el hombre natural, es que eso hasta el mejor filósofo le vuela la cabeza. Porque para el hombre natural, eso es locura. El evangelio es locura. Y Pablo lo dice, tranquilamente. Las cosas que tienen que ver con Dios, la persona de Él, pueden aceptar muchas cosas, porque otra vez, ¿no? Un filósofo, alguien puede pensar acerca de Dios y hay una inclinación natural a eso, y es normal que empiezas a ver y empiezas a pensar y empiezas a amarrar puntos y ubicas que hay un Dios, ubicas que alguien hizo esto, ¿sí me explico? El punto es que Dios, o sea, cuando lo concibe la mente humana, ¿no? Por eso cuando Pablo está ahí en el Areópago, ahí en Atenas, ahí en el capítulo 17, dice, bueno, y se acuerdan que anduvo viendo ahí, que andaba por la ciudad y que veía el altar del no sé qué, y a este otro Dios, y a este otro altar, y este otro no sé qué. Y dice que andaba, dijeran en mi rancho, andaba enchilado, andaba indignado, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, porque veía, o sea,
y que además los veía con un fervor, ¿no? Y después ve al Dios no conocido. Ándale, chiquito, dijo. Aquí voy a dialogar con ustedes en sus mismos términos. Y les empieza a citar a filósofos y a poetas griegos, ¿sí? Y les empieza a decir, y todos, no, sí, perfecto, está bien, ¿verdad? O sea, el punto es, sí, y les dice, miren, el Dios que les estoy hablando no es hecho ni por manos de hombres ni por imaginación de hombre. O sea, no es como nadie piensa que es así. Nadie puede ni encuadrar, ni encerrar, ni definir a Dios. ¿Sí? Este es un principio esencial en la teología. ¿Sí? Nadie puede definir a Dios. Dios se tiene que revelar al hombre. Y nosotros podemos pensar partiendo y tener una filosofía y una teología sana partiendo de lo que Dios dice de sí mismo, no de lo que yo pienso de Dios. Por eso tenemos que ajustarnos a la palabra y no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Estamos aquí? Punto casi que termino. La oferta de salvación universal para todo el mundo que cree es una verdad bíblica. ¿Sí? ¿Lo vemos ahí? Juan 3:16, ya no lo sabemos, ya vimos el 17 que define la misión del Señor. Él no vino para juzgar, Él no vino para condenar, sino vino ¿para qué? Para salvar. Pues no tenía para qué venir a condenarse, ya estaba. O sea, no tengo que venir a condenar algo que ya está condenado. Lo que queda es, hay que salvar. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y esa es una verdad bíblica, hermanos. ¿Sí? Concluimos. Final. Dios amó sinceramente a toda la humanidad y proveyó un medio común de salvación para todo el mundo. La provisión es para todos. ¿Sí? ¿Efectiva en quién? ¿Para quién es efectiva? Para todo aquel que cree. Entonces, debido a esto, Dios dice, ¿verdad? Hechos 17:30 se lee así. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Verdad que no dice, ahora les pregunta a todos los hombres si quieren recibir a Cristo? ¿Verdad que no dice así? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Manda que se arrepientan. O sea, manda que reconozcan al Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y es ahí en donde tenían con los fariseos, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de ti que haces para nosotros. Y estamos agradecidos, Señor, que tú nos dejas ver más de ti. Que tú te muestras más a nosotros, que somos pues tan limitados y en nuestra limitación tan torpes también, Señor. Pero tú eres bueno, tú eres tan precioso, eres tan justo, eres tan recto, tan lleno de amor, de gracia, de misericordia, Señor, que aquí estamos y queremos aprender más de ti, para conocerte más, Señor, para poder también disfrutar de ti, para poder deleitarnos más y aprender a valorar y a apreciar tu amor y amarte más, aprender a amarte más. Y con una carga en nuestro corazón por los que no te conocen, poderles compartir y poderles explicar tu gran amor para ellos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.